Muy buenos días. Continuando con las estrategias del Seguro Social, hoy vamos a hablar de la ampliación progresiva de los servicios de salud. En otras capacitaciones hemos visto lo del cuadro clínico, hemos podido ver también la conformación de equipos médicos de trabajo, pero esto no se puede llevar a cabo también si no tomamos en cuenta los lugares de trabajo. En este caso, otra vez me voy a centrar solo en el componente que tiene que ver con hospitalización. Y veíamos que nos ayuda mucho saber cómo dividir pacientes moderados, graves y muy graves. Los muy graves ya sabemos que se va a buscar un área en cuidados intensivos. Entonces nos deja la gran demanda de pacientes moderados y graves. Para este caso hay que crear la logística. Recordemos que cómo ingresa el paciente al área hospitalaria. Se han creado las unidades de gripario y las unidades de gripario deberían tener capacidad de ingreso y también apoyarse de las unidades de emergencia. Si hacemos el proceso de atención de forma rápida y ordenada, la importancia está en que clasifiquemos entonces al paciente. Si es un paciente con gripe, se puede ir a su casa, siempre con la atención de primer nivel que le lleve control, y los pacientes que identifiquemos como neumonías, ya sea moderada o grave, son las que vamos a ingresar. Las neumonías moderadas deberían tener un área más práctica, aquí lo menciona como hospitales de campaña, y tenemos los hospitales graves que lo importante es que estos pacientes son los que deben consumirnos las redes de gases médicos y los recursos de alto nivel del hospital. Las áreas deben tener, por lo menos para las neumonías moderadas, un área de cuidado básico. Implica una cama para el reposo del paciente. No necesitamos necesariamente una cama hospitalaria de alto nivel. Debemos proporcionarle a estas camas para reposo suplementos de oxígeno. Y ya sabemos, y lo estamos viviendo en muchos centros, que la movilización de los tanques de oxígeno ha sido una proeza del personal de mantenimiento que para pacientes han tenido que estar moviendo de 4 a 5 cilindros en 24 horas y tenemos escasez de recursos. No necesitamos también tener áreas de gaveteros, caros y difíciles. Recordemos que para eso hay reglamento hospitalario y los pacientes solo deben ingresar con un número recurso de objetos personales que se pierden, que se roban, desaparecen, se dañan. No es necesario, lo mínimo necesario. Entonces se les puede proporcionar bolsas para almacenaje de estos elementos, almohadas y sábanas, flujos sencillos tanto para los pacientes como para el personal. Y este tipo de pacientes tienen que contar con un cierto grado de autonomía a la hora de hacer la selección. En otros países hemos observado, y estas estrategias son claramente, como las mencionaba, como salas de neumonía moderada por la enfermedad. Las salas de neumonía moderada, como pueden ver en la imagen, deben mantener pacientes con tanques de oxígeno. La ventaja es que recuerden que un flujo de 6 litros por minuto en un paciente les puede permitir que los cambios de los tanques se puede realizar por lo menos una o dos tanques al día, diferente a estar movilizando cuatro tanques al día por un paciente. El suministro en estas áreas lo pueden realizar con los tanques que ya tienen de 220, siempre dejando un nivel de reserva. Y aquí la estrategia es que ustedes ya no utilizan otro dispositivo que no sea una cánula nasal, que en estos momentos ya también empiezan a ser difícil de conseguir. Sin embargo, cabal, con esta estrategia, recordemos que aquí son pacientes hasta con cierto grado de autonomía, con menores requerimientos de oxígeno, tienen neumonía, pero están en un buen estado clínico. Las áreas podemos aprovechar espacios abiertos y grandes de nuestros hospitales para colocar y solo implicaría que nos tenemos que abastecer más que todo con la cama de campaña, que es lo más difícil ahorita de tal vez de conseguir, pero podrían aprovisionarse y dibujar incluso en el suelo, porque no hay necesidad de construir, colocar paredes, sino utilizar los recursos que ya tenemos disponibles para optimizar el cuidado con los pacientes. Poniendo un ejemplo, cómo están organizados en esto, por ejemplo, para un área o una unidad médica pequeña que tenga un gran pasillo, pueden ellos fácilmente manejar
10 pacientes y en estos 10 pacientes las únicas cosas que tienen que colocar es una cama de campaña, su tanque de oxígeno de 220 con su manómetro, que es lo que lo va a limitar si no lo cuenta, una bolsa para que el paciente pueda guardar objetos mínimos con los que se le va a permitir observar. Si este paciente evoluciona bien, esperamos que en 7 días pueda retirarse. Debe haber un flujo sencillo, como les mencionaba, para que el mismo paciente de esta cama pueda tener aún acceso a un baño, a una ducha para su higiene personal. Al ser un flujo sencillo, nos garantiza la entrega de alimentos, ropa, los recambios en los tanques de oxígeno y poder realizar los cuidados médicos de los que hemos hablado en la reorganización de los equipos médicos de trabajo. Otra cosa importante también es educar a nuestra población y a nuestro derecho habiente con respecto al manejo de los desechos sólidos. Se incrementa, recordemos que a medida incrementemos la cantidad de pacientes en una unidad médica, se incrementan todos estos gastos de suministro y también se incrementa la generación de basura. Por lo tanto, hay que también dar recomendaciones para evitar la acumulación de basura y la generación de material innecesario. Las salas de neumonía grave principalmente ya son es la área física que ya existe dentro de los hospitales. Estas áreas se van a priorizar para los pacientes que están con altos flujos. Como les mencionaba, si están manejando pacientes graves con un tanque de oxígeno, están cambiando de 4 a 5 tanques en 24 horas. En cambio, si lo tienen conectado a la red de oxígeno, se disminuye este gasto. Disminuyen la exposición del personal, disminuyen la rotación de cilindro y también economizan en consumo de oxígeno. Pacientes que ya tengan necesidades de más de 7 litros por minuto, tenemos que moverlo a un área dentro del hospital porque tienen mayor riesgo de complicación y va a ser mucho más difícil destetarlo. Aquí en estas áreas aprovechamos lo que ya conocemos dentro del hospital y las camas hospitalarias son las que tenemos más disminuidas. Tengo ejemplos acá de imágenes de hospitales que se montaron en España, países en mejores condiciones que el nuestro, y es por el temor que podrían presentar de que, por ejemplo, no ofrecemos una atención digna. Por el contrario, aquí pueden observar, o sea, la atención es adecuada con los elementos mínimos necesarios, donde se está examinando incluso al paciente. No tiene necesidad de oxígeno. Los pacientes que tienen necesidad de oxígeno, como les digo, el cambio de oxígeno es menor, tienen una atención digna cuando se les proporciona un área de descanso, alimento, hay flujos sencillos y espacios para la movilización del personal. Y en este caso también ellos plantearon ahí dentro de sus áreas las áreas para cuidados moderados, que en este caso nosotros la recomendación es que en los centros que puedan crecer son las salas para atención con oxígeno por bigotera y menos complejos, porque lo que queremos es que con los pacientes de alto flujo sean los que se gasten la red hospitalaria de oxígeno y camas hospitalarias. La otra cosa importante para llevar a cabo esto es la dotación de recursos humanos para poder brindar el servicio. Una estrategia sería también poner ya gestores de estos centros. Tenemos a los directores de hospital, pero necesitamos que empiecen a delegar también a un encargado de las áreas COVID para poder llevar a cabo estas estrategias, porque esos tienen que ver con todo el equipo de gestión. Para poder llevar a cabo estas estrategias tenemos que tener control del equipo médico, equipo de enfermería y equipos de soporte en personal de limpieza, auxiliares, todo lo que tiene que ver con el suministro de oxígeno, alimentación, dietas, desechos sólidos, para que veamos cuánto es viable y los incrementos en presupuesto para poder llevar a cabo estas estrategias. Actualmente estas son recomendaciones que les puedo brindar. Ya saben que pueden comunicarse conmigo por cualquier duda y es un gusto.